Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi curso de Svelte. En este capítulo voy a entrar ya de lleno a lo que significa trabajar con componentes. Un componente no es más que un trozo de código que puede ser reusable. Es decir, cada vez que veas en una página web un trozo de código que se repite, eso es potencialmente un componente dentro de una aplicación web. Si quieres entender este concepto un poco mejor, podemos saltar un momento a la página web de Svelte y aquí, dentro de la página web, te puedo enseñar un claro ejemplo de qué es un componente. Estos tres bloques que tenemos aquí, prácticamente es el mismo elemento en HTML y en CSS. Lo único que cambia es el contenido. Es decir, tenemos aquí un header y aquí un texto. Este header es diferente y el texto igualmente. Y después tenemos un link. Cuando nosotros esto lo escribimos a la forma tradicional en HTML y CSS, lo que haríamos sería copiar este componente, cambiarle el contenido y pegarlo dos veces y volverlo a cambiar. Cuando trabajamos con aplicaciones web, lo que haríamos realmente es, vamos a escribir este elemento en HTML y en CSS, es decir, vamos a darle una estructura, vamos a darle un estilo y luego el contenido lo vamos a cambiar dinámicamente con JavaScript. Básicamente, ese es el funcionamiento de un componente en una aplicación web. Pues bien, vámonos a nuestro editor de texto. Y dentro de nuestro editor de texto, recuerda lo que te comentaba en uno de los primeros vídeos acerca de cómo un proyecto de Svelte está estructurado. La carpeta public es donde nuestro proyecto está situado y la carpeta src es donde vamos a trabajar. Lo que hagamos dentro de la carpeta src, Svelte lo compilará y lo inyectará dentro del index HTML. Pues bien, nuestro punto de entrada es main.js. Main.js lo que hace es definir una nueva clase llamada app y esa clase tiene una propiedad que se llama target y lo que prácticamente nos viene a decir es que la aplicación será inyectada dentro del body de nuestro documento en HTML. Pues bien, este main.js lo que hace es importar app y app es nuestro primer componente. Si yo me voy a app, en app no tengo absolutamente nada. Si me voy a mi página web, si me voy a mi navegador, yo aquí en el navegador, en el localhost 5000, no tengo absolutamente nada de contenido. Voy a irme a la .svelte y voy a, por ejemplo, aquí a escribir un header y voy a decir esto es un header. Tan pronto como yo salvo aquí mi archivo, me voy a mi navegador y esto es lo que yo veo. Otra cosa que tienes que saber es que tus archivos en Svelte se van a escribir con mayúsculas. Todo lo que tú escribas con mayúsculas, Svelte lo va a interpretar como si fuera un componente. Y por tanto no tendrás que declarar el nombre del componente dentro del mismo archivo. Esto nos lleva a una conclusión bastante sencilla y es que es imposible tener dos componentes en un mismo archivo. Al igual que en otros frameworks o otras librerías de JavaScript, en Svelte los componentes tienen dos tipos de variables. Unas son props y otras son state. Las props son, digamos, las variables de solo lectura y state son variables que viven dentro de nuestro componente y que podemos modificar. Nuestro componente raíz tiene una forma un poco particular de tomar los props al arrancar nuestra aplicación. Si nos vamos al main.js y en nuestro objeto escribimos aquí, por ejemplo, props como una nueva propiedad, podemos aquí declarar unas nuevas variables props que podemos migrar a nuestro componente app, a nuestro componente raíz, y por ejemplo le podemos dar a esto nombre y aquí ponemos mundo. Si queremos que este props se pase como contenido dentro de nuestro componente raíz, lo único que tenemos que hacer es declarar una pestaña de script, es decir, abrimos nuestro bloque de script o en nuestro bloque de JavaScript dentro de nuestro componente y mediante la orden export_let nombre podemos traernos dicho valor, en este caso sería mundo, dentro de nuestro componente raíz. Si queremos mostrar esto en pantalla, lo único que tenemos que hacer es que, por ejemplo, decir hola y ahora abrimos corchetes y dentro de corchetes ponemos nombre. Tal como ponemos esto y salvamos, nos vamos a nuestro navegador y en nuestro navegador podemos ver hola mundo. Por tanto, una conclusión que también aquí sacas es que cualquier cosa que declares en JavaScript
dentro de nuestro elemento del DOM de HTML lo tendremos que escribir con corchetes. Por tanto, esta variable nombre que tenemos aquí es una variable que pertenece a nuestro archivo main.js. En ningún momento nuestro componente app o nuestro componente raíz es propietario de dicha variable. Si nosotros queremos definir variables dentro de nuestro componente, a esas variables les llamaremos state y las podemos definir del mismo modo que hemos definido las anteriores. No necesitamos poner export porque no nos estamos trayendo la variable desde fuera. Simplemente con let podemos, por ejemplo, darle a un nombre a esta variable de lenguaje y como valor le voy a poner svelte. Y luego para mostrarla en pantalla simplemente pues tengo que hacer o aplicar la misma lógica que hice con el header anterior. Aquí puedo, por ejemplo, poner estoy trabajando con svelte. Perdón, en este caso debería de poner el nombre de la variable. Si me voy a mi navegador, pues veo que actualizo y veo que este sería el header y este sería el párrafo. Podríamos dividir ese contenido en dos componentes, es decir, podríamos coger y decir que nuestro componente raíz tiene este contenido y este párrafo lo vamos a pasar a otro componente. Yo me voy a crear dentro de src otro componente al que voy a llamar, por ejemplo, datos svelte. Y dentro de datos voy a poner, abrir mi pestaña script, lo voy a dejar así momentáneamente y dentro de mi componente raíz lo que voy a hacer es que voy a importar datos. Para eso escribo import datos from, dado que está al mismo nivel en la jerarquía de nuestro proyecto, podemos encontrarlo aquí. Y ahora yo mi componente lo puedo definir dentro de mi componente raíz como datos. Y este contenido que yo tengo aquí me lo traigo a mi componente datos. Obviamente aquí nos está dando un error de que el lenguaje no está definido. ¿Cómo podría pasar esta variable dentro de mi componente? Pues tan sencillo como poniendo aquí lenguaje, que será el valor de esta variable, y yo simplemente tengo que dentro de script escribir export-let lenguaje para hacer esta variable accesible desde afuera. Por tanto, este props que tenemos aquí es el que hemos declarado aquí que después queremos mostrar en pantalla mediante los corchetes dentro de nuestro párrafo. Yo tengo aquí dos opciones. La primera es decir, voy a coger este contenido, lo voy a copiar y lo voy a meter aquí. Si yo realizo eso, voy a ver que estoy disponiendo en pantalla la frase que inicialmente yo tenía. Otra solución sería coger esta variable y ponerla aquí dado que el valor es el mismo. Si yo realizo eso, Svelte tiene una sintaxis bastante particular que, gracias a una de las extensiones que instalamos en el segundo vídeo que estuvimos viendo anteriormente, al salvar, nos va a reducir la sintaxis de esta forma. De manera que no será necesario escribirlo como lenguaje igual a corchete igual lenguaje, sino que se simplifica de esta manera. O dicho de otra manera, cuando la variable que vayamos a pasar como props y el props coincida, Svelte los reduce sintácticamente de esta forma tan sencilla. Existe otra opción bastante interesante que es dar un valor de props por defecto a nuestro componente. Yo podría eliminar de aquí el props que estoy pasando a mi componente datos y automáticamente este export lenguaje no tiene ningún sentido, dado que aquí no existe. Si yo me voy a mi navegador, veo que esto es un define y tiene todo el sentido del mundo, dado que en ningún momento lenguaje está importado o pasado dentro de datos como props. En ese caso yo puedo coger aquí dentro de mi script y decir que export lenguaje es igual a JavaScript, por darle un valor, y automáticamente JavaScript es el valor que
dicho props va a tomar. Es decir, lenguaje igual a JavaScript sería el valor por defecto de esta variable. Si volviera aquí atrás y dijera, bueno, pues voy a volver a pasar Svelte como el valor de dicha variable o de dicho props, automáticamente yo salvo y voy a mi navegador. En ese caso es Svelte el valor que estamos pasando. Y para finalizar este vídeo te voy a enseñar otro truco sintáctico que Svelte tiene cuando quieres pasar un objeto con propiedades que coincide con los props de dicho componente. Vamos a suponer que, bueno, voy a borrar de aquí este contenido y voy a declarar aquí una variable llamada let, nombre completo. Y a nombre completo le voy a dar dos propiedades. Una, por ejemplo, que es nombre, a la cual le voy a dar un valor que, por ejemplo, sea Carlos. Y una segunda propiedad que sea apellidos, a la que le voy a dar de valor, por ejemplo, Pérez. Mi componente datos podría ser un componente que quisiera exponer en pantalla el siguiente contenido. Voy a borrar esto igualmente y voy a decir mi nombre es, y aquí quiero pasar como props nombre, y aquí quiero pasar como segundo props apellidos. Para eso yo tendría que dentro de script decir export let nombre export let apellidos. Un pequeño truco sintáctico aquí es que no necesitamos escribir dos veces export let para cada una de nuestras variables, sino simplemente con que cojamos aquí y digamos por let nombre, apellidos, ya tenemos definidas nuestras dos variables. Si vuelvo a mi componente raíz a AppSvelte, aquí yo necesitaría exactamente pasar esos dos props y ahora a estos les tengo que dar un valor. Por tanto, para pasar esta propiedad de aquí y esta propiedad de aquí, yo necesito acceder a las propiedades de dicho objeto. En este caso, pues sería nombre completo, nombre completo punto, apellidos. Si voy a mi navegador, yo veo que aquí está expuesto, mi nombre es Carlos Pérez, pero esta sintaxis es bastante larga, ¿no? Svelte tiene una forma de reducirlo, al igual que la tenía la anterior, y la sintaxis la verdad que es bastante sencilla. Dado que este prop coincide con la propiedad de este objeto y este prop coincide con la propiedad de este objeto, Svelte nos da la opción de hacer destructuring de nuestro objeto y por tanto lo que estamos haciendo es pasar todo este objeto como props dentro de nuestro componente datos. Si vamos a nuestro navegador, vemos que el párrafo se sigue mostrando correctamente. Pues bien, yo creo que con todo esto es suficiente para que puedas empezar a entender cómo trabajar con componentes, declarar props, state y pasar datos de un componente a otro. En el próximo vídeo vamos a ver sintaxis en HTML y algunos elementos especiales que tiene Svelte para trabajar con HTML y para debuguear dentro del código. Bien, espero que te haya gustado y nos vemos. Chao.